Pronósticos económicos para el 2025. ¿Y quién soy yo? ¿Pitágoras? Pitágoras no hacía pronósticos. ¿Que no? Creo que nos falta conocer más. Búsquenlo en su celular. En fin, al público lo que pida. Empecemos por lo nacional. La Secretaría de Hacienda ubica el crecimiento para México entre 2 y 3%, lo que, como ya mencionamos en el video de presupuesto de 2025, es absurdamente optimista. En promedio, los especialistas, incluido el Banco de México, no es un complot del FMI y esas cosas, lo ubican entre 1.1 y 1.5% dependiendo a quién le preguntes. No se trata de adivinar, por muy sofisticado que vean al equipo del tío financiero, vean el video de los co-conspiradores. Realizar estas estimaciones requiere mucho trabajo. Primero, requieres tener datos históricos del PIB real, o sea, ajustado por inflación, y del nominal. Luego, integras factores como el consumo privado, el gasto de hogares, niveles de ingreso disponibles y confianza del consumidor. Tomas en cuenta indicadores de inversión pública y privada, las políticas de gasto público e inversión del gobierno, las exportaciones e importaciones, o sea, la balanza comercial en términos de intercambio y dinámica del comercio exterior, la producción sectorial, otros indicadores como el índice PMI o Purchasing Managers Index o confianza empresarial, niveles de inversión extranjera y por supuesto factores externos como el crecimiento global y la relación con socios comerciales clave, precios de materias primas, políticas monetarias externas como las de la Fed, la política monetaria interna, tus tasas de interés, inflación y otras decisiones del Banco Central, la política fiscal y los niveles de endeudamiento, déficit público y estímulos económicos, los factores políticos y sociales, los cambios en políticas públicas y reformas estructurales, la situación geopolítica, los riesgos e incertidumbres. Todo eso lo integras en modelos estructurales y dinámicos para analizar relaciones entre variables macroeconómicas como consumo, inversión, comercio y gasto público. Están los modelos DSG, Dynamic Stochastic General Equilibrium, que simulan el comportamiento de la economía ante diferentes escenarios. La cosa es que combinan análisis estadístico, modelos econométricos y una profunda evaluación de factores internos y externos, que se pueden proyectar en estimaciones razonables del crecimiento del PIB. Sin embargo, estos supuestos se actualizan constantemente conforme cambian las condiciones económicas y sociales, como cuando se te atraviesa una pandemia, un temblor, huelgas generalizadas, anuncios de último momento, ese tipo de cosas. Normalmente estos ajustes se hacen trimestralmente. Y si son tan buenos, ¿por qué la cagan tanto? No, la cagarás tú, mijo, que no sabes diferenciar un crecimiento del PIB interanual, trimestral, sexenal o información verídica de conspiranoica, alarmista o propaganda política. Es común que las estimaciones iniciales del PIB se revisen varias veces y las desviaciones de más menos 0.5 a más menos 2 puntos porcentuales no son raras dentro de ese margen y se consideran aceptables. Los años donde fallan por mucho es en periodos de alta incertidumbre, como la recesión del 2008 o la pandemia de COVID del 2020. Aún así, el error en 2020 del FMI no fue tan grande. Se esperaba un crecimiento del 3.3% a nivel global y se experimentó una contracción de menos 3.5%. Pero eso no es un error, ni Nostradamus predijo la pandemia. Eventualmente, hacia mediados de año, se hizo el ajuste pertinente. Y claro que en países emergentes como México y otros mucho peores, las estimaciones fallan más seguido, o se tienen que hacer ajustes más seguido, mejor dicho, debido a factores volátiles como los cambios políticos, fluctuaciones en precios de materias primas, pero principalmente por la confiabilidad de los datos. De México no. Sí, cuatroteísta. El INEGI tiene metodologías muy sólidas y los datos son confiables. Una excepción a la regla entre economías emergentes. No soy cuatroteísta. Esas metodologías se tienen desde hace más de 40 años. Sí, y esperemos que siga así. Pero aunque en México las mediciones son muy confiables y se incluye de forma muy rigurosa hasta la economía informal, que muchos no se han enterado de eso, la inestabilidad política puede llegar a afectar. Distingamos, eso sí, la diferencia entre se hicieron ajustes porque una variable cambió y la cagó porque no saben hacer su trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Dicho lo anterior, la economía de México es grande, la número 12 del mundo, así que somos importantes. Pero, ¿qué podría promover crecimiento dado el contexto actual? Una demanda interna impulsada por la política salarial y política social, sin duda, al igual que inversión pública y privada. Siempre que junto con el aumento en la demanda aumentes la producción,
porque si no produces cosas, no importa cuánto dinero tengan las personas en las manos. En principio, las expectativas positivas de crecimiento económico y producción industrial en Estados Unidos apoyan el crecimiento mexicano, pero hay que ver cuáles son las políticas que realmente adopte Trump. En particular, la relación con Estados Unidos es una variable que mete mucho ruido y dificulta hacer pronósticos. ¿Qué tan proteccionista será Trump realmente? ¿Hasta dónde llegarán sus aranceles? ¿Qué tanto renacionalizará, o sea, repatriará industrias específicas, etcétera, etcétera? También continúan las expectativas de atraer la relocalización de inversiones, el famosísimo nearshoring, pero no es claro qué tanto se logrará atraer o si ya se nos fue ese tren. A México siguen llegando inversiones, por supuesto, pero no en el volumen que se requiere o podríamos atraer dado el contexto. Un dato interesante al respecto son los resultados de la encuesta de BBVA México y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privado, AMPIP, en septiembre de 2024, que arrojó que el proceso de reubicación de las compañías a México mantiene un ritmo estable desde 2023 y se espera que continúe e incluso se incremente un poco hasta 2025. Nuevamente, el principal interés de estas empresas extranjeras es acercarse al mercado estadounidense, con México como el principal socio comercial de Estados Unidos. Nos encantaría que se buscara el mercado mexicano, pero es que, ¿cuál mercado? ¿Qué produce México? Intercambios. La llegada de estas inversiones son las que gradualmente incentivan el mercado interno de forma paralela, junto con otro montón de acciones que no hacemos, pero bueno. En promedio, entre 2018 y 2022 llegaron 134 nuevas empresas a los parques industriales cada año. En 2023 fueron 196, en 2024 201 y en 2025 se esperan 198. 34% de estas empresas son estadounidenses y el 17% chinas. Esos que comentan, vámonos con los BRICS. ¿Tienen idea de algo en la vida? Eres un cerdo capitalista. Sí, filósofo, sigue vendiendo tus postres de diseño, ándale. También es interesante ver cómo la caída de la participación relativa de China en el comercio con Estados Unidos se ha distribuido a favor de varias economías, incluyendo México y Vietnam. Pero, por otro lado, los datos de inversión extranjera directa, aunque ha aumentado desde 2002, no ha crecido de manera acelerada o proporcional al crecimiento de la participación de México en las importaciones de Estados Unidos. O sea, el aumento observado se debe en gran medida a la reinversión de utilidades por parte de empresas ya establecidas. Por eso la inversión extranjera en México se mantuvo constante en el sexenio de San AMLO cuatroteístas. No llegaron casi nuevas inversiones. Son las mismas empresas que ya están aquí reinvirtiendo ganancias. Ay, no lo van a aceptar nunca, ¿verdad? Que en buena medida muchos de los éxitos del presente, porque los hay, son el resultado del trabajo realizado durante décadas previas. Bueno, pero también matizando, es posible que este comportamiento no signifique que no esté ocurriendo el nearshoring, sino que es resultado de que muchas de las empresas más importantes, que son las que podrían participar en la reconfiguración de las cadenas de valor, ya tienen presencia en México. Y además de la entrada o expansión de empresas extranjeras, el capital mexicano podría aumentar sus inversiones para responder a una mayor demanda asociada con esta relocalización, o sea, integrarse a las nuevas cadenas de valor. En parte es lo que propone el Plan México de Claudia, el tema de nuestro próximo video, si lo piden en comentarios, claro. En cuanto a la inflación y la tasa de interés o de referencia, vean el video de Banco de México, hay más consenso en los pronósticos, digamos, en tanto no cambie nada. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender estas cosas? Bueno, la inflación para 2025 se espera alrededor del 3.5% y la tasa de referencia en 8%. Es decir, que se continuará reduciendo gradualmente la tasa de referencia conforme la inflación siga disminuyendo. ¿Y de otras economías? Pues los temores de recesión en Estados Unidos disminuyeron. La inflación ya está llegando al 2% y el mercado laboral es fuerte. Así que las expectativas de crecimiento rondan entre 2 y 2.5%. Aunque claro que tienen como riesgo los efectos de las posibles tarifas de importación, que afectarían tanto a la inflación como al crecimiento. Muchas de las importaciones de Estados Unidos no están relacionadas propiamente con productos terminados, sino con componentes de otros productos que se terminan de elaborar ahí. Así que, como hemos dicho, sería un balazo en el pie. No se puede o no puede sustituir esas importaciones de un día para otro. Además, un menor crecimiento afectaría su relación deuda-PIB,
de la que pueden aprender más en el video del presupuesto de 2025 o en el de la caída del imperio. El imperio caerá. Sí, filósofo, tú no dejes de cobrar de la nómina de Maduro. La relación deuda-PIB es relevante, pues naturalmente genera preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. El 2023 cerró con 122.7% del PIB. Se estima 126 para 2025 y para 2026 127%. Pero si la economía no crece tanto, pues también se perciben riesgos relacionados con la capacidad productiva, resultado de una menor inmigración. Ay, libertarios de veras. Igual no se trata de riesgos que sugieran una recesión, solo un crecimiento más lento. E igual una recesión no es el final del mundo. Vean el video de Recesión, depresión o crisis. ese mero. Entonces, ¿crees que Trump no cumplirá sus amenazas? Pues las usará como arma de negociación para apoyar su agenda, sin duda. Pero igual es una cuestión de te doy gusto por aquí, no me perjudicas tanto por acá. Sin duda el gobierno mexicano doblará las manitas en muchas cosas, pero nada que no le convenga. Todos tienen algo que ofrecer a la mesa. Eso sí, Trump ha puesto a trabajar al gobierno de Claudia. Francamente me cae mal Trump. No me gustan muchas de sus políticas y menos aún sus posturas personales. Ni drogado habría votado por él si fuera gringo. Pero agradezco que pone a nuestro gobierno a trabajar como energúmenos y que no se duerman en sus laureles. En cuanto a la Unión Europea, el crecimiento se estima en 1.5% después de un 2024 con un crecimiento por debajo del 1%. Pero ojo, lo de siempre, 1% de 1000 es más que 10% de 10. No pierdan la proporción, por favor. Números, matemáticas. El ingreso real se está recuperando y el empleo creciendo en general, aunque por supuesto depende del país. Pero aunque esto empuja el consumo, la región después de la experiencia inflacionaria post-pandemia sigue prefiriendo aprovechar las tasas altas de interés. O sea, están ahorrando dinero en lugar de gastar, lo que alenta el crecimiento. Y los conflictos geopolíticos continúan. Y de China no hablas, ¿verdad? Sí, China, el paraíso comunista más capitalista y de libre mercado de la historia. ¿No te cansas de hacer el ridículo? Bueno, el crecimiento se estima por debajo del 5%. Banco Mundial 4.9, la OCDE 4.7, la Comisión Europea 4.6 y el FMI 4.5. Esos son datos imperialistas manipulados. ¿Cuánto pronostica la propia China? Ajá, la propia China 5%. Lo voy a verificar. Igual es más que tu imperio chafa y la Europa sumisa. Sí, 1% de 1000 es más que 10% de 10, ¿recuerdas? Y a eso súmale el tamaño de la población. Pero bueno, ¿para qué pierdo el tiempo tratando de explicarte? A nosotros nos da gusto que todos los países progresen y no nos interesa ver caer a unos para que a otros les vaya bien, competir o ver quién la tiene más grande. ¿No se trata de eso el comunismo? ¿Eliminar la competencia malsana? Se espera que China implemente estímulos considerables tanto a las empresas como a los hogares para revitalizar la economía. Por ejemplo, los consumidores podrán canjear sus autos viejos o electrodomésticos por nuevos con descuento. Como la campaña de cambia tu refri del espurio, ¿se acuerdan? ¿Qué se van a acordar? Bueno, los hogares también serán elegibles para recibir subsidios para que adquieran celulares, tabletas y relojes inteligentes. Por el lado de las empresas, se subsidiarán mejoras a gran escala del equipamiento. Al iniciar el año, se incrementó el sueldo de los trabajadores de gobierno también para estimular el consumo. China está enfrentando problemas que ya viene arrastrando de años atrás, en sectores como el inmobiliario, el endeudamiento de los gobiernos locales y un consumo interno debilitado. En particular, este sector deben exponenciarlo para sustituir sus ingresos provenientes de exportaciones. Y porque a diferencia de México, con quien lo más probable es que se llegue a un acuerdo razonable, a China sí le impondrán aranceles severos, pero no se lo tomen personal, por favor. Cada uno debe cuidar su propia economía. Hasta el gobierno de Claudia ya le impuso aranceles severos a varias importaciones chinas, tanto por mostrar gestos de buena voluntad con Trump como por necesidad propia, es decir, para proteger la industria mexicana. Vean el video de proteccionismo versus libre comercio. Aunque es una tasa por debajo de lo que hemos visto en los últimos 20 años de China, sigue siendo un crecimiento muy bueno y digno de envidiar. Pocos países la superan, como India con 6.9% e Indonesia con 5.2%. El promedio para los países que integran la OCDE es de 1.9%, con Irlanda, que es un cuasi paraíso fiscal no replicable en países del tamaño de México, filósofos libertarios,
Y aunque lo fuera, si todos hiciéramos lo mismo que hace Irlanda, ¿quién va a recibir las inversiones? Es que también le tienen que meter mates a su ideología, libertarios, lo siento. Bueno, Irlanda 3.7%. Para América Latina, como región, los pronósticos rondan el 2.5%. Para Argentina se espera un crecimiento del 3.8% y Brasil 2.3%. Ambos pertenecen al G20. En el caso de Argentina, cuidado, no se me pongan a celebrar como energúmenos. Llega al 2025 con una caída del 3.8% de su PIB en 2024. Así que en realidad, si saben hacer cuentas, restar 3.8% y luego sumarlo, no te da como resultado el valor inicial. ¿Qué carajos? ¿Ves cómo te hacen falta mates, filósofo libertario? Mejor vean el video de Milei. Aunque he de decir que el FMI es más optimista para Argentina, con un crecimiento del 5%. ¿Por qué tanta diferencia con otros organismos? Pues regrésense al inicio del video, porque no pienso repetir. Es una muy buena tasa considerando los pronósticos que hasta aquí hemos revisado y considerando de dónde viene su economía. En general, el futuro de Argentina depende más de las políticas económicas, industriales y monetarias propias que de factores externos, a diferencia de México. Además, los problemas que tiene Brasil podrían representar una oportunidad para Argentina para atraer inversiones y, con ello, seguir mejorando el indicador de riesgo país. Los recortes fiscales de Milei sin duda han servido. Una medida muy dolorosa, también sin duda. ¿Saben qué? Métanse a TikTok, si quieren, claro, y vean el último video del tío financiero. Se habla de los costos de quitarle 3 ceros al peso en 1993, las causas y demás cosas. Casi podríamos hablar de un copy-paste con lo que vive Argentina y las subsecuentes medidas dolorosas, pero necesarias dado el contexto. Argentina requiere seguir cuidando la expansión monetaria para controlar la inflación y liberar el control cambiario. Y por el lado de la inversión privada, el régimen preferencial que entró en vigor en septiembre, esperemos atraiga grandes proyectos. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. Varias veces me han preguntado sobre Juan Ramón Rayo y es el ejemplo perfecto para mostrarles cómo las ideologías, filias y fobias fácilmente pueden llevarnos a usar datos a favor o en contra del régimen que nos gusta o no nos gusta. No voy a poner a Rayo al mismo nivel, pero en el espectro contrario del filósofo gastronómico. Obviamente, hay un mundo de diferencia. Uno solo habla burradas que imagina y que en su mente suenan lógicas y a pantalla miente, distorsiona y manipula a su antojo. Un vendehumos como su amigo, además de venderse al mejor postor. El otro sí tiene conocimientos tanto filosóficos de todos los espectros políticos, sociales como económicos, pero deja con mucha frecuencia que su corazoncito libertario le juegue malas pasadas. Y claro que donde lo descubra mintiendo flagrantemente, por supuesto que le haremos su video, o ya lo subiremos al mismo nivel. Pero miren, el INDEC, el INEGI de Argentina, reportó que el tercer trimestre de 2024 un crecimiento de 3.9% con respecto al segundo trimestre de 2024, usando la serie desestacionalizada del PIB. ¿Eso qué es? Desestacionalizar significa ajustar las series para remover el efecto de fluctuaciones periódicas de duración menores a un año. O sea, como pueden ser las ventas pico de diciembre con su respectiva caída en enero, para poder realizar comparaciones homogéneas entre trimestres. Esto se hace con métodos estadísticos. La cosa es, el INDEC reportó un crecimiento del 3.9% con respecto al segundo trimestre del 2024, impulsado por un crecimiento de 4.6% en el consumo privado y de 12% en la inversión. Tomando como base ese 3.9%, Rayo dijo que si ese crecimiento se repite en los 4 trimestres del 2025, entonces el país crecería 15.6%, ¡una barbaridad! Y por supuesto, muchos filósofos libertarios fanáticos de Milei y hermanos argentinos que obviamente no le entienden muy bien estas cosas, seguramente basados en estos dichos de Rayo u otros del estilo, vinieron a despotricar burradas en el video de Milei. Así que toca explicar. Ya vimos que las expectativas reales rondan entre 3.5 y 5%, muy lejos de ese 16%. Cada que se publica el PIB, aunque es trimestral, se anualiza, o sea, se multiplica por 4. Entonces, los datos trimestrales no se van acumulando tal cual. Rayo hizo una sobresimplificación de cómo funcionan las economías al suponer que el crecimiento trimestral se repetiría.
Vean el video de ¿Por qué no seremos Venezuela? Hablamos de simplificaciones sanas para explicar temas complejos y simplificaciones que distorsionan. Las variables económicas no son constantes y hay factores internos y externos que introducen volatilidad. En un mismo año, el cambio porcentual entre trimestres varía. Por ejemplo, con los datos desestacionalizados de Argentina, se observa cómo la variación porcentual trimestral en relación con el trimestre anterior no se comporta de manera estable. Estoy seguro que Rayo sabe esto y que solo fue un lapsus. Respetable su ideología libertaria como respetable cualquier otra ideología de izquierda, derecha, arriba o abajo. También debemos entender que diferentes ideologías buscan diferentes objetivos, así que no podemos medirlas con la misma vara. Pero si un político sale a cacarear crecimiento económico con mentiras, ¿verdad, AMLO? Pues tocará hacerlo cagada. Mi estimado Rayo, no caigamos en lo mismo y seamos responsables sabiendo que no todos tienen el mismo entendimiento de economía. Y una frase mal dicha puede generar expectativas equivocadas y desinformación. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Algo más que quieran saber? ¡No! ¡Ya vámonos! Bueno, pues ocúpate de tus finanzas personales, que esas Walter Mercado no las va a salvar.